Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 3 de un total de 14 que forman un curso de estadística multivariada. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de covarianza. La covarianza. Bien, la covarianza es un concepto asociado a un par de variables aleatorias. Entonces, tenemos un vector de dos dimensiones, dos coordenadas. Pero es un vector cuyas coordenadas, esto es importante, tómelo en cuenta, es un vector cuyas coordenadas son variables aleatorias. Es decir, la primera coordenada, la coordenada X, es un valor al azar, es una variable aleatoria. La segunda coordenada, la coordenada Y, también es un valor que se asigna al azar. Es decir, que detrás de este vector hay un experimento aleatorio. Y como en todo experimento aleatorio, pues no podemos nosotros adivinar, no podemos saber qué resultado vamos a obtener del experimento. Entonces, nosotros no podemos saber anticipadamente el valor que va a tener la primera coordenada y el valor que va a tener la segunda coordenada del vector. Entonces, observe usted con cuidado. Aquí tenemos un vector de dos dimensiones, pero sus coordenadas son variables aleatorias. La variable aleatoria X, la variable aleatoria Y. Cada variable aleatoria por separado tiene su media poblacional. Mu subíndice X es la media poblacional de X, la primera coordenada. Y mu subíndice Y es la media poblacional de Y, la segunda coordenada. Y cada una por separado también tiene su desviación estándar poblacional. Sigma subíndice X es la desviación estándar poblacional de X y sigma subíndice Y es la desviación estándar poblacional de la variable Y. Bien, entonces la covarianza de este par de variables aleatorias se define de esta manera. Primero comentamos la simbología. Esta es una manera de representar a la covarianza de este par de variables aleatorias. Y creo que es muy explícita, muy obvia. Covarianza de este par de variables aleatorias. Y hay otro símbolo que se usa mucho, que es mucho más breve, que es este. Aquí se usa la letra griega minúscula sigma. Pero esto puede confundir. Entonces usted tenga mucho cuidado porque este símbolo se usa bastante y puede confundir. Porque la letra sigma minúscula se usa para representar a la desviación estándar poblacional, como lo hacemos aquí. Aquí sigma representa la desviación estándar, representa la desviación estándar poblacional de la variable X y esta la desviación estándar poblacional de la variable Y. Pero aquí sigma minúscula representa a la covarianza poblacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saber cuándo representa una desviación estándar y cuándo representa una covarianza? Muy fácil. Tenemos que fijarnos en el subíndice. Si tiene nada más un subíndice, se refiere a la desviación estándar poblacional de ese subíndice. Pero cuando tiene dos subíndices, como aquí, cuando tiene dos subíndices, se refiere a la covarianza poblacional de ese par de subíndices. Entonces, cuando veamos la letra griega sigma, hay que tener mucho cuidado y fijarnos muy bien en el subíndice. Si nada más tiene un subíndice, es una desviación estándar poblacional. Pero si tiene dos subíndices, se refiere a la covarianza poblacional de ese par de subíndices, de ese par de variables aleatorias. Bien, y se define de esta manera. Es el valor esperado, o sea, el valor promedio de esta expresión. Valor de X menos la media poblacional de las X multiplicado por esta diferencia. El valor de Y menos la media poblacional de Y. Es decir, agarramos un par. Los valores salen al azar. Y para ese par
calculamos esta expresión. Agarramos otro par, otro vector aleatorio, sus coordenadas son al azar, y para ese par calculamos esta expresión, etcétera, etcétera. Y luego calculamos el promedio de estas cantidades. Es lo que significa esto. Es el valor esperado, el valor promedio de estas cantidades. Bien, la covarianza puede tomar un valor positivo, puede tomar un valor negativo o puede ser cero. Entonces, el valor de una covarianza poblacional no está acotado, no está limitado, va desde menos infinito a más infinito. Puede tener un valor con signo positivo, un valor con signo negativo, o puede ser igual a cero. La covarianza evalúa la fuerza de una relación lineal entre este par de variables aleatorias. Igual como lo hace el coeficiente de correlación, usted recordará. Nada más que la covarianza no es, su valor que dé, no es muy bueno para referenciar si la relación es fuerte o es débil, porque no está acotada. Puede tener un valor muy grande, es decir, si la relación lineal es fuerte, el valor de la covarianza está alejado de cero. Si la relación lineal de las variables es débil, el valor de la covarianza se espera que esté muy cercano a cero. Pero, como no está acotado, no sé, a lo mejor la covarianza puede valer 10.000, por ejemplo, y ser una relación débil. ¿Por qué? Pues porque 10.000 pues es nada comparado con el infinito. O menos 10.000. Entonces, en ese sentido, la covarianza no es fácil. La covarianza nos da una idea clara si la relación lineal es fuerte o débil, porque el valor de la covarianza no está acotado. Por muy grande que sea su valor, pues no asegura nada si la relación es fuerte o débil. Y repito, insisto, porque cualquier valor numérico que surja de aquí, pues va a ser muy pequeñito, nada, comparado con los infinitos. Entonces, por esa razón, el valor de la covarianza no es muy útil para referenciar si la relación lineal es fuerte o es débil. En Excel se usa esta función para calcular la covarianza poblacional. Recuerde que esto es cuando hacemos un censo, la covarianza poblacional. Entonces, en Excel, con esta fórmula, podríamos calcular la covarianza poblacional. Bien, ¿qué pasa cuando la covarianza se aplica al mismo par de valores? Es decir, la primera coordenada toma un valor X, usted quiera. Por ejemplo, la primera coordenada al azar vale 15. Bueno, la segunda coordenada tiene el mismo valor, también 15. Es decir, ¿qué pasa cuando las dos coordenadas tienen el mismo valor? Es la misma variable aleatoria y con el mismo valor, idéntico. Entonces, bueno, ¿qué pasaría ahí? Si aplicamos la fórmula, sería el valor esperado del valor de la primera coordenada, x menos la media de x, multiplicado por el valor de la segunda coordenada, que es el mismo valor de la primera coordenada, menos mu de x. Como es el mismo número que estamos multiplicando dos veces, pues sería esto al cuadrado. Y usted recordará que el valor esperado de x menos su media al cuadrado no es más que la varianza poblacional. Entonces, ojo, cuando la covarianza se refiere a la misma variable aleatoria, entonces no es ni más ni menos que la varianza de esa variable. Entonces, cuando la letra minúscula sigma tiene el mismo subíndice, son dos subíndices, pero es el mismo, representa a la varianza poblacional de ese subíndice, que es igual, es el mismo. Entonces, a usted, cuando sigma tiene dos subíndices, repito, cuando sigma tiene dos subíndices, es una covarianza, pero es el mismo subíndice que se repite dos veces. Cuando eso ocurre, entonces es la varianza poblacional de ese subíndice. Entonces, en este sentido, pues la covarianza es la generalización de la varianza poblacional. Es la generalización de la varianza. Claro, el orden no importa. No lo mencioné en el apoyo anterior. La covarianza de x, y es igual
a la covarianza de y, x. O sea, cuando las dos variables son diferentes, no importa el orden en que estén anotados, el valor es el mismo. El valor es el mismo. Entonces, repito, también es una propiedad importante que hay que subrayar. La covarianza de x, y es igual a la covarianza de y, x. Si invertimos el orden, el valor es exactamente el mismo. Entonces, y regresando a este asunto, entonces cuando la covarianza se le aplica a la misma variable, entonces tenemos la varianza poblacional de esa variable. Entonces, tenga en cuenta esto a la hora de manejarlo más adelante. Bien, entonces, en ese sentido, reitero, si lo vemos de esta manera, pues la covarianza, el concepto de covarianza es la generalización de la varianza poblacional. Ahora, generalmente el valor poblacional de la covarianza, pues no lo vamos a saber, porque las poblaciones son muy grandes, no podemos hacer un censo, entonces difícilmente podemos calcular el valor poblacional de una covarianza. A menos, repito, de que podamos hacer un censo en la población. Bien, entonces, lo más usual es que tomemos una muestra aleatoria de tamaño n de ese par de valores. Pues aquí un elemento muestral sería un par de números. El valor de x elegido al azar y el valor de y elegido al azar, y con eso formamos un par de números, formamos el vector de 2 dimensiones, el vector aleatorio. Entonces, si tenemos una muestra de tamaño n, o sea, n pares de valores aleatorios, entonces el estimador de la covarianza poblacional de este vector aleatorio está dada por esta fórmula. Y ya no se usa la letra sigma, se usa la letra S. La S con 2 subíndices. Aquí también tenga usted cuidado con la letra S, que nosotros utilizamos para también representar la desviación estándar muestral. Si la S nada más tiene un subíndice, se refiere a la desviación estándar muestral. Pero si la S tiene 2 subíndices, se refiere a la covarianza muestral. Tenga cuidado con eso. Repito, si la S tiene nada más un subíndice, se refiere a la desviación estándar muestral. Pero si la S tiene 2 subíndices, se refiere a la covarianza muestral. Y se calcula de esta manera. Es la suma de estos productos. Agarramos este par, es x1 menos x barra, el promedio de todas las x, multiplicado por y1 menos y barra, el promedio de todas las y, más x2 menos x barra por y2 menos y barra, más x3 menos x barra por y3 menos y barra, más etcétera, etcétera, hasta llegar a la n. Y esa suma se divide entre n menos 1. Vea usted que el denominador coincide con el denominador de la varianza muestra, que también se divide entre n menos 1. ¿Sí? Este valor se puede calcular en Excel con esta función. Covarianza.m me da directamente el valor de la covarianza muestral. Y esta sería la fórmula para estimar el valor de la covarianza poblacional. Coeficiente de correlación. Correlación lineal. De nuevo tenemos un vector aleatorio cuyas coordenadas son 2 variables aleatorias. Su coeficiente de correlación lineal poblacional se define de esta manera. Esto usted ya lo conoce, este concepto, porque ya lo manejamos en el curso de estadística básica, estadística aplicada. Así que no voy a hablar mucho sobre el coeficiente de correlación. Es la covarianza poblacional de XY dividido entre el producto de desviaciones estándar poblacionales. Vea usted el numerador. Este símbolo representa a la covarianza poblacional del vector aleatorio de X y Y. Este símbolo representa, nada más tiene un subíndice, representa a la desviación estándar poblacional de las X, la X sola, aislada. Y este símbolo representa a la desviación estándar poblacional de la Y, de la variable Y, aislada, sola. Entonces, con esto se calcula el coeficiente de correlación lineal del par
de variables aleatorias, X y Y. Y como ya sabemos, lo vimos en el curso de estadística básica, estadística aplicada, este valor sí está acotado. Coeficiente de correlación, que también se le llama correlación de Pearson, usted recordará. Es un valor entre menos 1 y 1. Este sí está acotado. Es entre menos 1 y 1. No es más que es una estandarización de la covarianza poblacional. Estandarizando la covarianza poblacional de esta manera, entonces sí está acotado este valor. Y ya sabemos cómo estimar. Usted recordará que el estimador de Rho se representa con la R. Con la R. No es más que el cociente covarianza muestral entre el producto de desviaciones estándar muestrales. Bien, si tenemos un vector de más de 2 dimensiones, si tenemos un vector aleatorio subrayando, quiere decir que todas sus coordenadas son variables aleatorias. El valor que toma cada coordenada es un valor al azar, aleatorio. Entonces, si V es un vector aleatorio, insisto, sus coordenadas, todas ellas son variables aleatorias de n dimensiones. Este es un vector que tiene n coordenadas. Entonces, tomando todos los pares posibles de coordenadas, podemos calcular covarianzas para cada par de coordenadas. Entonces, se forma una matriz llamada matriz de covarianzas, que se representa con la letra mayúscula sigma. Esta es la matriz de covarianzas. Es una matriz cuadrada de n por n. En el primer renglón, en la posición 1, 1, tenemos la covarianza poblacional de x1 con x1. O sea, la varianza poblacional de x1. Aquí tenemos la covarianza poblacional de x1 y x2. Covarianza poblacional de x1 con x3, etcétera, etcétera. Covarianza poblacional de x1 con xn. Segundo renglón. Es simétrica. Por eso no ponemos esta mitad de abajo. Es simétrica. Segundo renglón. Aquí tenemos la covarianza poblacional de x2 con x2. Es decir, la varianza de x2. Varianza poblacional de x2. Covarianza poblacional de x2 con x3, covarianza poblacional de x2 con x4, etc. Covarianza poblacional de x2 con x3. La varianza poblacional de x3, y luego aquí sigue covarianza poblacional de x3 con x4, covarianza de x3 con x5, etc. Covarianza de x3 con xn, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar aquí a la varianza de xn. Y es simétrica, es decir, este renglón coincide con el renglón 1, es lo mismo que la columna 1. El renglón 2 es igual a la columna 2. El renglón 3 es igual a la columna 3. ¿Por qué es simétrica? Ya lo dijimos antes. Porque la covarianza de x1 a x2 es el mismo valor que la covarianza de x2 con x1. La covarianza de x1 con x3 es el mismo valor que la covarianza de x3 con x1. Por eso es simétrica. Los valores son los mismos. Igualmente podemos formar la matriz de coeficientes de correlación de Pearson, la matriz Rho. De manera similar. Bueno, la diagonal principal es una matriz cuadrada, n por n. Aquí la diagonal principal son unos, porque la correlación de Pearson de x1 con x1, pues es la unidad. La correlación de Pearson de x2 con x2 es igual a la unidad. Es decir, la correlación de Pearson de x con x siempre es 1. Entonces la diagonal principal son unos. Aquí tenemos coeficiente de correlación poblacional de x1 con x2, coeficiente de correlación poblacional de x1 con x3, etcétera, etcétera. Coeficiente de correlación poblacional de x1 con xn. Lo mismo para el x2. Y es simétrica, por supuesto. Coeficiente de correlación de x1 con x2 es el mismo valor que el coeficiente de correlación de x2 con x1, invirtiendo el orden del subíndice. Coeficiente de correlación de x1 con x3 es el mismo valor que el coeficiente de correlación de x3 con x1, es decir, invirtiendo el orden. Entonces, es matriz simétrica. El renglón 1 coincide con la columna 1, el renglón 2 coincide con la columna 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una matriz simétrica. Claro, en la práctica estas matrices pues no las conocemos, no
No podemos calcularlo a menos que podamos hacer un censo, lo cual generalmente no es posible. Entonces lo que se usa en la práctica es la matriz de covarianzas estimadas, que se representaría con la letra S. Y aquí los elementos son covarianzas muestrales. Sería la matriz de covarianzas muestrales. Y esta sería la matriz de correlaciones muestrales. En la práctica es lo que se usa, porque no podemos calcular estos valores, repito, porque no podemos hacer un censo generalmente. Entonces, en la práctica lo que se usa son las matrices de covarianzas muestrales y la matriz de correlaciones muestrales. Otro detalle importante, al determinante de la matriz de covarianzas, al determinante se le llama varianza generalizada, la varianza generalizada. Entonces, cuando hablemos de la varianza generalizada, nos estamos refiriendo al determinante de la matriz de covarianzas. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.